en las manos del destino. Mina continuó su relato con una maestría oculta, tejiendo una red de argumentos que dejaron a Amfidamante sin palabras. Sus ojos centelleaban con determinación mientras hablaba de los peligros en el camino. Estoy interesado en aceptar su oferta, pero me preocupa que no tengamos suficiente dinero para pagar un pasaje en una caravana tan bien resguardada. ¿Hay algún margen de negociación en cuanto al costo del pasaje o alguna otra forma en la que podamos llegar a un acuerdo que sea más accesible para nosotros? Mina sonrió cálidamente mientras hablaba. No deben pagar nada, son mis invitados. Además, viajar solos en los caminos, especialmente para un hombre de tu edad y 2 niños pequeños, es algo arriesgado. Y no lo digo solo por los bandidos. Hay rumores de criaturas que han empezado a hacerse más comunes en el Ade, y es importante estar prevenidos. En medio de esta conversación, Mina notó con atención cómo Alcides, Atalía y Mégara habían comenzado a jugar, compartiendo risas y bromas. Los niños, que antes parecían inseguros y tensos, ahora mostraban una alegría desinhibida mientras se entregaban al juego y la diversión. La expresión cálida de Mina reveló su satisfacción al ver cómo la actitud pedante de Mégara se diluía poco a poco, como si los rayos del sol estuvieran disipando las nubes de una tormenta. Era evidente que los niños habían encontrado en Mina una figura maternal y protectora que les brindaba la seguridad y el calor que tanto necesitaban en ese momento. Amfidamante dudaba, así que Mina comenzó. Cuando rescatamos a la princesa Mégara, me aseguré de que nadie la reconociera durante nuestra visita a Esparta. Las calles de Esparta son estrechas y carecen de adornos. No encontrarás estatuas o monumentos grandiosos aquí. El ambiente en la ciudad puede parecer algo sombrío, pero eso es porque la disciplina y el entrenamiento militar son los valores más preciados. El mercado de bienes puede ser modesto, pero su mercado de armas es conocido por ser excepcional. Durante nuestra visita, los éforos, una vez convencidos, nos permitieron adquirir algunas de sus formidables armas, las cuales llevamos a Atenas en estos momentos. También tuvimos la oportunidad de traer algunos esclavos de tierras lejanas. Una vez conseguimos lo necesario, partimos de aquella ciudad, dijo Mina, tomando un sorbo de vino y probando un trozo de gallina asada. Viajamos por la ruta principal hacia el norte. Mi plan era entrar en Argólida, pues es un país muy rico, pero me dijeron que la entrada sur está cerrada actualmente por la hidra, explicó Mina con preocupación. Todas las caravanas que intentan atravesar el pantano perecen, continuó, sus ojos reflejando la seriedad de la situación. Mina suspiró, ajustando la capa que la protegía del viento fresco mientras continuaba narrando la odisea de su viaje. Entonces seguimos hacia el norte. En Matienia, logré cerrar algunos tratos provechosos, comenzó, sus ojos brillando con satisfacción por sus habilidades comerciales. Deseaba entrar en Argólida desde allí, pero resulta que la ruta más amplia por Esterma está bloqueada por los leones dorados, monstruos come hombres, explicó Mina, y su expresión cambió a una mezcla de temor y asombro. Algunos dicen que la aldea de Esterma ha sido destruida, y todos los que pasan por allí no regresan, añadió con un escalofrío. Por lo que solo queda la ruta de las montañas de Artemisio, demasiado estrecha para mis carretas, concluyó con un tono de preocupación evidente en su voz. Mina prosiguió con su relato, sus ojos alternando entre las 2 niñas que jugaban con Alcides. Notó cómo las trataba con suma delicadeza, como si temiera dañarlas con un solo roce.
No nos quedó más remedio que dirigirnos aún más al norte, comenzó Mina, su mirada volviendo al horizonte mientras evocaba los recuerdos. Pero cuando llegamos a Estynfalia, nos encontramos con una sorpresa desagradable, dijo con un dejo de pesar en su voz, como si la memoria de aquel incidente aún la perturbara. Las llamas crepitaban en la fogata, lanzando destellos de luz sobre el rostro serio de Mina mientras continuaba su historia. Al lado del lago nos encontramos con una visión espeluznante que aún hace erizar mi piel al recordarla. En medio de un cielo nublado y ominoso, avistamos un ave enorme, casi del tamaño de un águila dorada. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente inolvidable eran sus plumas, su pico y garras que brillaban con el dorado intenso del bronce pulido. Mina suspiró, reviviendo el momento en su mente. La criatura no solo era una visión imponente, sino que también demostró ser una amenaza real. Se abalanzó sobre uno de nuestros esclavos con una ferocidad impactante. Fue un momento de caos y miedo, y requirió de todos nuestros esfuerzos para espantarla y proteger a nuestro compañero. Anfidamante asintió, imaginando la escena y la tensión que debió haber experimentado el grupo. Definitivamente, eso debió ser aterrador. ¿Cómo reaccionaron los demás ante esta experiencia? Mina dejó escapar un suspiro mientras recordaba las reacciones de su grupo. La mayoría quedó asustada y perturbada por lo que habíamos presenciado. Algunos comenzaron a interpretarlo como un mal augurio, un presagio de desgracias por venir. Fue en ese momento cuando tuve que usar mi ingenio y persuasión para convencerles de que seguir adelante era la única opción. El relato de Mina continuó, sumergiéndose en los detalles de aquel oscuro y trágico momento. El esclavo que había sido atacado por el ave de bronce no tuvo la misma suerte que nosotros. Fue atravesado de lado a lado del pecho por las afiladas garras de la criatura. El dolor de perder a uno de los nuestros y la brutalidad del ataque dejaron una huella profunda en todos nosotros. En ese instante, supe que debíamos detenernos, continuó Mina con un tono más sombrío. Era un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida y de lo implacable que puede ser la naturaleza. Pero también era un recordatorio de nuestra humanidad y compasión. A pesar de los desafíos y peligros que enfrentábamos, decidí que no podíamos continuar sin rendir homenaje al sacrificio de nuestro compañero. Anfidamante asintió, captando la profundidad del gesto de Mina. Ofrecerle un funeral apropiado era un acto de respeto y humanidad en medio de la adversidad. Seguramente eso tuvo un impacto significativo en el estado de ánimo de tu grupo. Mina asintió con gratitud por la comprensión de Anfidamante. Así fue. Detuvimos nuestra marcha y me aseguré de averiguar el nombre del desafortunado. Fue importante reconocerlo no solo como un esclavo, sino como un individuo con su propia historia. Le dimos un funeral digno de su memoria, una despedida que reconoció su sacrificio. Ese acto de respeto y consideración no solo fue un tributo al esclavo fallecido, sino que también tuvo un efecto tranquilizador en el resto de los esclavos y soldados que nos acompañaban, continuó Mina. Les recordó que, a pesar de las dificultades que enfrentábamos, éramos una comunidad unida. A través de la adversidad, encontramos una forma de demostrar empatía y cuidado mutuo. Anfidamante asintió, impresionado por la determinación y la sensibilidad de Mina en medio de circunstancias tan desafiantes. Tus acciones hablan mucho sobre tu liderazgo y tu comprensión de lo que realmente importa en momentos cruciales.
No es solo sobrevivir, sino mantener nuestra humanidad en medio de la lucha. La narrativa de Mina avanzaba, sumergiendo a Anfidamante en un relato cada vez más intrigante y enigmático. Al llegar a Estynfalia, nos enfrentamos a algo aún más inusual. Continuó Mina con un tono de voz que reflejaba la sorpresa que había sentido en ese momento. Mi amigo Mastir, quien está al lado mío y es mi guardaespaldas principal, señaló a un grupo de 15 hombres que nos observaban de manera extraña mientras avanzábamos con nuestra caravana. Mina dejó escapar una sonrisa astuta antes de continuar, saboreando el recuerdo. Digamos que tuvimos que persuadirlos a hablar a través de algunos incentivos físicos. Pero lo que revelaron valió la pena. Resultó que aquellos hombres eran parte de una sociedad secreta, oculta en las sombras de Estynfalia. Los ojos verdes de Mina encontraron los de Anfidamante, como si estuviera compartiendo un secreto cómplice con él. En ese instante, Anfidamante sintió que había sido arrastrado a un juego en el que apenas comenzaba a darse cuenta de su papel. Una doncella de 15 años lo tenía atrapado en un enigma intrigante, y su posición como general de renombre parecía desvanecerse ante la astucia y la audacia de Mina. Anfidamante sonrió con complicidad, dejando escapar una risa suave. Parece que te encuentras en el centro de una trama que esconde mucho más de lo que se ve a simple vista. Tu capacidad para atraer la atención de sociedades secretas y revelar sus secretos es admirable, Mina. La voz de Mina continuó, su tono cargado de intriga y misterio, mientras relataba los acontecimientos en Estynfalia. Tener a mis valientes soldados a mi lado ciertamente es una ventaja, comentó Mina con una sonrisa sutil. Fue gracias a ellos que logramos lidiar con esos hombres inusuales. Resulta que eran asesinos a sueldo contratados por un reyezuelo de Argólida llamado Estrobates. Mina dejó que su voz adquiriera un matiz de seriedad mientras continuaba. Estos asesinos buscaban un séquito de jóvenes y fuertes soldados que escoltan a un príncipe desterrado. Uno de los hombres habló más de la cuenta, revelando que esta misión era en realidad una venganza. El príncipe desterrado había cometido el asesinato de su primo hermano, el hijo del mismo Estrobates. ¿Y por cómo lo contó? Mina alteró su voz de manera deliberada, retratando a aquel príncipe como un ser bárbaro y salvaje, desprovisto de toda sutileza. Ese príncipe, según sus palabras, era un auténtico monstruo con la fuerza de un hombre adulto, alguien que se regodeaba en la sangre de sus víctimas. Un silencio tenso pareció caer sobre la estancia mientras las palabras de Mina colgaban en el aire, generando una sensación de suspensión en el tiempo. Anfidamante sintió como el sudor perlaba su frente, como si la realidad misma se hubiera detenido ante el relato impactante. Era evidente que Mina estaba tejiendo una narrativa elaborada, una en la que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Anfidamante la miró con ojos que revelaban una mezcla de asombro y reconocimiento. Era claro que ella estaba insinuando que conocía la verdadera identidad de Alcides y su conexión con la leyenda del príncipe desterrado. Sin embargo, en lugar de confrontarla directamente, decidió jugar su propio papel en este intrigante juego. Sonrió, una sonrisa que reflejaba su aprecio por la astucia de Mina. Bella y misteriosa narradora, respondió Anfidamante con una voz que resonaba con un toque de complicidad. Tus palabras pintan imágenes tan vívidas como el lienzo de un artista. Sin embargo, me pregunto, ¿hay más de lo que estás compartiendo? ¿Qué más ocultas detrás de los velos de esta historia? Sus ojos se encontraron con los de Mina, fascinados por el juego que estaba en marcha.
Mina soltó una risa ligera, su mirada llena de chispa. Oh, noble anfidamante, ¿acaso no es parte del encanto de los relatos dejar espacio para la imaginación y la especulación? Pero quién sabe, quizás las piezas faltantes de esta historia se revelen con el tiempo. La voz de Mina adquirió un matiz de fragilidad mientras proseguía, como si estuviera interpretando el papel de una doncella conmovida por el relato. La leyenda de ese príncipe bárbaro me heló la sangre, susurró, sus ojos destilando una mezcla de miedo y fascinación. Era un cambio abrupto pero calculado en su narrativa, una estrategia para mantener a Anfidamante sumergido en su juego. Anfidamante asintió comprensivamente, sin ceder ante la ilusión que Mina había creado. Sabía que cada palabra, cada gesto, era parte de un telar intrincado de intrigas. Es cierto, las historias de los príncipes oscuros y salvajes siempre han ejercido un poderoso atractivo en las mentes de aquellos que buscan emociones y misterios, respondió él, su voz manteniendo un equilibrio entre la complicidad y la distancia. Sin embargo, Mina cambió nuevamente el tono de su expresión, dejando a un lado la fachada de fragilidad y entrando en un registro más auténtico. Aunque, permíteme hablar en serio ahora, dijo Mina con sinceridad, su rostro relajándose y mostrando una admiración genuina. Tu nieto, Alcides, es todo lo contrario a esa oscura leyenda. Él es auténtico en cada sentido, una cualidad que aprecio profundamente. Es un ser genuino, sin máscaras ni artificios. Anfidamante captó el cambio en el tono y la expresión de Mina, reconociendo la autenticidad en sus palabras. Aquel elogio a Alcides tocó una fibra sensible en él. Sabía que, bajo todas las capas de intriga y juego, Mina apreciaba la autenticidad y la nobleza que Alcides representaba. Un sentimiento de tranquilidad se apoderó de él, ya que esta conexión genuina entre ellos trascendía el juego de roles que habían tejido. Es cierto, respondió Anfidamante con un asentimiento cálido. Alcides es un joven de honor y verdad. Su nobleza es innegable, y su corazón es valiente. Puede que estemos en un mundo de sombras y engaños, pero su luz brilla con intensidad en medio de todo eso. Mina sonrió, su mirada reflejando una sincera gratitud. Me alegra saber que compartimos esa perspectiva, Anfidamante. La autenticidad es un tesoro raro y valioso en estos tiempos turbulentos. Cuando nos marchamos de Stinfalia, retomó Mina el hilo principal, su voz firme pero compasiva, nos llegaron rumores de más aves de bronce anidando en las cercanías. Imagina, Anfidamante, un cielo oscurecido por esas criaturas, sus picos afilados y sus garras listas para atacar. Es una ruta peligrosa, sin duda. Anfidamante asintió, sintiendo como la realidad de la situación pesaba sobre él. Mina continuó, su voz bajando un tono como si compartiera un secreto. Y entonces está la cuestión de Atenas. La única ruta segura hacia allí es hacia el nororiente, siguiendo las costas de Fira y Corinto. Las otras sendas desde Nemea son poco prácticas y peligrosas, incluso para un hombre valiente como tú. Anfidamante se sintió atrapado en medio de esta conversación aparentemente trivial. Mina había expuesto, con habilidad y sutileza, la verdadera situación. La seguridad y el éxito de su viaje dependían de estar a su lado. En ese momento, comprendió que no tenía otra opción que rendirse ante la maestría de Mina en el arte de la persuasión. La narración de las aventuras de comerciante, en apariencia trivial,
Se había convertido en una hábil trampa, y Anfidamante se encontraba atrapado en ella. Suspiró profundamente, reconociendo que había subestimado a esta mujer de aspecto tranquilo, pero con una mente aguda como una espada. Lo has dejado muy claro, Mina, admitió Anfidamante con una sonrisa resignada. Iremos contigo a Atenas. Mina asintió con satisfacción, sabiendo que había ganado este duelo de palabras sin necesidad de alzar la voz ni recurrir a la fuerza. Era una líder astuta, capaz de tomar decisiones sabias en un mundo lleno de peligros, y Anfidamante había reconocido su sabiduría. Anfidamante, con su voz serena y final, interrumpió la incómoda atmósfera que se estaba formando en la habitación de la posada. Miró a Alcides y a Thalía con una expresión tranquila y dijo: «Esta es una de las mejores habitaciones de este lugar y probablemente de todo Nemea. La verdad es que no voy a dormir en el piso ni con alguno de ustedes, así que compartirán la cama de allá. Es la más ancha, así que sin protestas». Alcides asintió con una mezcla de alivio y agradecimiento. No quería admitirlo en voz alta, pero estaba realmente cansado y dormir en una cama ancha sonaba mucho mejor que el suelo duro o una cama estrecha. Miró a Thalía, quien parecía un tanto sorprendida por la decisión de Anfidamante. Thalía era una niña salvaje que vivía en un clan con costumbres comunitarias. Su cama era amplia y allí dormía con todas sus hermanas y hermanos menores, por lo que no veía problema en compartir una cama. Pero cuando Alcides la vio a la luz de las velas, no pudo evitar sentirse incómodo. La luz suave de las velas bañaba la habitación, y Thalía, con su cabello rojo y su expresión tranquila, parecía aún más misteriosa y hermosa. Alcides sintió una extraña tensión en el estómago mientras la miraba. Ella se dio cuenta de su mirada y le dedicó una sonrisa amistosa, lo que solo intensificó sus sentimientos encontrados. Anfidamante, que había notado el cambio en la atmósfera, carraspeó suavemente y dijo: «Bueno, parece que todos están de acuerdo. Ahora, todos a descansar. Mañana será otro día largo en nuestro viaje». A pesar de su adaptación a dormir al aire libre durante su viaje, la idea de compartir una cama con una doncella como Thalía le generaba cierta vergüenza. No había ningún motivo para que pensara que algo inapropiado pudiera suceder, pero la mera idea de compartir la intimidad de una cama con una mujer lo hacía sentir un tanto inquieto. Por otro lado, Anfidamante, con su experiencia y sabiduría de los años, veía la situación de manera diferente. Consideraba que compartir la cama con una doncella, aunque fuera solo para dormir, podía fortalecer el espíritu de Alcides. Para él, la compañía de una mujer, incluso en un contexto tan inocente como el sueño, era reconfortante y revitalizante para el alma de cualquier hombre. Anfidamante, quien se consideraba un representante del padre de Alcides y tenía la responsabilidad de guiarlo por el camino de la madurez, deseaba que Alcides experimentara todos los aspectos de la vida de forma controlada y supervisada. Sabía que, como príncipe, Alcides había sido criado en un ambiente aislado y lujoso, donde todo se le daba sin esfuerzo. Esta travesía por tierras desconocidas era una oportunidad para que Alcides se enfrentara a la realidad del mundo y desarrollara las habilidades necesarias para ser un líder competente. Además, Anfidamante conocía las costumbres de los clanes salvajes, como el de Thalía, y sabía que compartir el espacio de descanso era algo común y natural para ellos. Creía que esta experiencia podría enseñarle a Alcides una valiosa lección sobre la diversidad de culturas y formas de vida que existían en el mundo.
Así que, mientras Alcides se sentía incómodo y un poco inquieto en la cama compartida con Atalía, Anfidamante observaba la situación con un propósito más profundo en mente: el crecimiento y el aprendizaje de su joven protegido en este viaje épico que estaban emprendiendo juntos. Así, en medio de estas dos perspectivas, Alcides y Atalía se encontraron compartiendo una cama en esa habitación de la posada, cada uno con sus propios pensamientos y sensaciones sobre la situación, mientras Anfidamante observaba desde su propia cama, quizás esperando que esta experiencia fortaleciera aún más el vínculo entre el joven príncipe y la valiente doncella que lo acompañaba en su viaje. Cuando los ronquidos de Anfidamante inundaron la habitación, Atalía aprovechó la oportunidad para despertar a Alcides, devolviéndolo al mundo de la vigilia con un codazo suave pero efectivo. Alcides parpadeó somnoliento antes de enfocarse en la joven que lo observaba con ojos curiosos. «Yo te vi», comenzó Atalía en un susurro, acercándose un poco más a él en la penumbra de la habitación. «2 veces te vi derrotando a los leones dorados come hombres», continuó, su voz llena de admiración y asombro. Las palabras de Atalía hicieron que Alcides sintiera un rubor en las mejillas. No estaba acostumbrado a recibir elogios directos, y mucho menos a que alguien lo considerara un héroe. Pero antes de que pudiera reunir sus pensamientos y responder, Atalía tomó con suavidad su rostro, acercándose aún más. «¿Eres un dios?», preguntó ella con un brillo de fascinación en sus ojos. La pregunta tomó por sorpresa a Alcides, quien se sintió abrumado por la vergüenza y la confusión. Su tartamudez natural se apoderó de él, y no pudo articular una respuesta coherente en ese momento. El silencio llenó la habitación mientras Alcides luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar quién era realmente. La pregunta de Atalía resonó en la habitación, y el silencio se hizo más profundo mientras Alcides se esforzaba por superar su turbación. Finalmente, después de una pausa incómoda, encontró su voz, aunque con cierta dificultad. «No, soy un dios», murmuró Alcides, su tono inseguro. «Soy un niño, como cualquier otro». Atalía lo observó con atención, como si tratara de descifrar su respuesta. Sus ojos chispearon con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Pero has hecho cosas asombrosas», insistió. «Derrotaste a los leones dorados con las manos desnudas, y eso no es algo que un simple hombre pueda hacer, menos un niño». Alcides asintió, aceptando elogios que aún le resultaban incómodos. «Ese y cierto que en enfrentado de desafíos difíciles, pero eso no me convierte en un dios. Soy Alcides, un príncipe de Tirinto». Alcides se tapó la boca con la mano temblorosa, sintiendo que las palabras amenazaban con escapar sin su consentimiento. La pesada carga de su verdadera identidad, oculta durante tanto tiempo, se apoderó de él en ese momento de vulnerabilidad. Había sido advertido una y otra vez de que nadie debía descubrir quién era en realidad, y las estrictas órdenes de su padre resonaban en su mente. Además, recordó con tristeza cómo su progenitor lo había despojado de su investidura real y títulos nobiliarios, convirtiéndolo en un príncipe desterrado. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Alcides mientras sus hombros temblaban con cada sollozo. En ese instante, parecía que todo el peso de su doble vida y las expectativas incumplidas se hacía insoportable. Atalía, observando la angustia de Alcides, se acercó con delicadeza y colocó una mano reconfortante en su hombro. No necesitaba palabras para expresar su apoyo,
Su presencia era suficiente para mostrarle que estaba allí para él. Alcides se sintió aliviado por el gesto de Atalía, pero su sollozo continuó. Finalmente, entre lágrimas y con la voz quebrada, logró articular sus sentimientos más profundos. No, ya no más príncipe, solo Alcides. Sus palabras resonaron en la habitación, marcando un cambio profundo en su identidad y su destino. El abrazo entre Alcides y Atalía fue cálido y reconfortante, como un refugio en medio de la tormenta que había sacudido sus vidas. La joven llevó la mano de Alcides a su pecho, asegurándose de que sintiera los latidos de su corazón que latían en un ritmo constante y sereno. «Late gracias a ti, mi señor», susurró Atalía con sinceridad, sus ojos reflejando una profunda gratitud. «Mi vida es tuya, mi ser es tuyo. Eres mi señor, recuerda eso. No volveré a preguntarte nada que te traiga penas, solo quiero verte feliz». Las palabras de Atalía resonaron en el aire de la habitación, llenando el espacio con una promesa de lealtad y cuidado mutuo. Ambos se dejaron llevar por la sensación reconfortante de estar uno al lado del otro, y pronto, la fatiga y la paz que habían encontrado en los brazos del otro los llevaron al reino de los sueños. En ese mundo onírico, corrieron juntos por campos verdes, acompañados por sus respectivas familias. Reyes y cazadores se mezclaron en un mismo sentimiento de alegría y unidad, experimentando la verdadera felicidad que solo se disfruta una vez en la vida, cuando se es niño y el mundo es un lugar de maravillas inexploradas. Esa noche, Alcides y Atalía compartieron un vínculo más profundo y encontraron consuelo y felicidad en la presencia del otro.